solamente con lo que yo explico, sino que tienen que hacer las operaciones para que no se les olvide y para ver si ustedes sí están comprendiendo la temática. ¿Listo? Entonces, en este momento voy a empezar a compartir pantalla. En la clase pasada estuvimos trabajando pues todo lo que tiene que ver con solución de problemas, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar la clase del día. Aumentan o disminuyen, sería entonces una regla de simple. Profe, qué pena, se escucha entrecortado. Hay eco. Perdón, buenas noches. No sé si soy yo o hay mucha intermitencia. Acá no se escucha nada. Yo tampoco escucho nada. Está como parado la comunicación. Profes, qué pena, se me cayó el internet. ¿Ya me están escuchando? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Listo, dale. Ahora sí voy entonces a empezar a compartir pantalla. ¿Ya me pueden confirmar si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a empezar a ver este pequeño video que es sobre la regla de 3 simple e inversa, donde nos van a explicar nuevamente cómo es una regla de 3 simple e inversa y cómo debemos solucionarla.
¿Sí están escuchando el video? No, señora. No No, lo señora. escucho. No se está escuchando. Ah, yo pensaba. Ah, ok, listo, dale. Ya entonces voy a ponerlos con el sonido porque pensé que lo estaban escuchando. ¿Cómo hago para activarle el audio? Que ¿Me la pueden regla de decir tres si en simple, este momento sí lo están escuchando? directa, que son estos 3 pasos. Una cosa muy Ya. Sí, señora. ¿Sí? Ya. Listo, dale. Muchísimas gracias. Ya entonces lo voy a volver a poner. importante que debemos tener en cuenta es que la regla de 3 simple inversa solo se aplica a magnitudes inversamente proporcionales, al contrario de la regla de 3 simple directa, donde lo aplicábamos a las magnitudes directamente proporcionales. Sabiendo esto, veamos un ejercicio. Si 10 estudiantes hacen un proyecto en 5 días, ¿con cuántos estudiantes se hará el mismo proyecto en 2 días? Muy bien, entonces empecemos con el primer paso. Como sabemos, todas nuestras magnitudes, por lo general, se encuentran antes de la pregunta. Por lo tanto, analicemos el texto que está antes de la pregunta. Y como vemos, nuestras magnitudes son estudiantes y días. Ahora colocamos nuestras dos columnas de estas magnitudes. Y con esto ya hemos acabado el primer paso. Ahora debemos colocar nuestros datos o cantidades debajo de estas magnitudes. Como nos dicen 10 estudiantes, entonces colocamos el 10 debajo de nuestra columna estudiantes. Hacen un proyecto en 5 días. Colocamos el 5 debajo de nuestra columna días. Con esto tenemos 10 estudiantes hacen un proyecto en 5 días. Ahora analicemos la pregunta. ¿Con cuántos estudiantes será el mismo proyecto en 2 días? Como no sabemos cuántos estudiantes van a realizar el proyecto en 2 días, colocamos nuestra incógnita X debajo de nuestra magnitud estudiantes. Y como queremos que el proyecto se termine en 2 días, entonces colocamos el 2 debajo de nuestra magnitud días. Y como vemos, X estudiantes realizarán el mismo proyecto en 2 días.
Y con esto ya hemos acabado nuestro segundo paso. Y ahora debemos hallar la incógnita, es decir, nuestra incógnita X. ¿Y cómo hallamos esto? A diferencia de la regla de 3 simple directa, ahora vamos a aplicar un procedimiento un poco diferente. Veamos. Lo primero que debemos hacer es situarnos en la incógnita. Y ahora, a partir de esta incógnita, nos dirigimos en forma diagonal. Y como vemos, en este caso es el número 5. Y ahora multiplicamos este número por el número que se encuentra en su lado opuesto, que en este caso es el número 10. Y ahora dividimos este número por el número que se encuentra en su diagonal, que en este caso es el número 2. ¡Excelente! Y ahora solo operamos. Mitad de 2, 1. Y mitad de 10, 5. Y 5 por 5, 25. Esto quiere decir que 25 estudiantes realizarán el mismo proyecto en 2 días. Y con esto ya hemos acabado el paso 3. Si te gustó el video, dale me gusta, no te olvides de suscribirte al canal. Listo, entonces aquí podemos observar, ¿cierto? Un ejemplo de lo que es una regla de 3 simple e inversa. Como decía en el video, podemos notar que a mayor cantidad de estudiantes, menor días se demoran en hacer el proyecto. Entonces, cuando existe esa relación, estamos haciendo dos magnitudes que son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir inversamente proporcionales? Que cuando una aumenta, la otra disminuye, o si una disminuye, entonces también la otra aumenta. ¿Listo? Entonces, digamos que esto no es nada nuevo a lo que habíamos visto en la clase pasada. Lo vimos más paso a paso. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? Vamos a hacer un pequeño recorderis para poder empezar a hacer como la práctica y hacer algunos ejemplos, porque necesitamos avanzar con la regla de 3 compuesta, que es un poquito más complicada. Entonces, tenemos dos clases de regla de 3 simple directa, ¿sí? Como lo podemos ver acá, tenemos la directa, que es cuando son directamente proporcionales. Tenemos dos magnitudes, siempre vamos a tener, en este caso, dos magnitudes, que lo que tenemos que hacer es cuando leamos un problema, identificar cuáles son esas magnitudes. Y cuando son directamente proporcionales, entonces operamos en diagonal. Y la regla de 3 simple inversa, que es como lo acabamos de ver en el video, lo vamos a operar linealmente, ¿sí? Pero también tenemos que hacer el mismo proceso. Vamos a leer el problema, vamos a sacar las magnitudes y vamos a poder solucionar nuestra situación. Entonces, vamos a intentar hacer un ejemplo. Vamos a hacer un problema de una vez. Vamos a hacer este primer problema que tenemos acá. Lo voy a poner un poquito más grande, que es el nivel básico, ¿sí? Vamos a situarnos en esta parte donde nos está diciendo que si 18 mochilas cuestan 90 pesos, ¿cuánto se pagará por 30 mochilas? Entonces, ustedes aquí, ¿qué pueden decir? ¿Es una regla de 3 qué? ¿Simple, directa o inversa? Directa. Directa, ¿cierto? Entonces, podemos notar que es directa, ¿por qué? Porque pues más mochilas que yo compre, pues debo pagar más dinero. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar las dos magnitudes que estamos estudiando. ¿Cuáles serían las dos magnitudes que estemos estudiando? En este caso serían mochilas
y el precio que debo pagar por esas mochilas. Entonces, vamos a hacer los mismos pasos que nos decían en el video. Lo primero es determinar las dos magnitudes. Ya sé que las dos magnitudes son estas dos que están acá. Ahora debo ubicar los números que nos están dando debajo de esas magnitudes. Entonces, 18 mochilas, entonces pongo el 18 debajo de mochilas, me cuestan 90. Entonces el 90 lo pongo debajo del precio. ¿Cuánto se pagará por 30 mochilas? Entonces 30 debajo de mochilas y mi incógnita va a ser cuánto debo pagar. Como ya determinamos que es una regla de 3 simple directa, entonces lo tenemos que hacer de forma diagonal. ¿Cómo vamos a solucionar este problema? X igual, entonces vamos a multiplicar las dos diagonales. ¿Cuáles son las dos diagonales? 30 por 90. Y lo que nos dé esa multiplicación lo vamos a dividir entre 18. Al momento de hacer la operación, pues lo podemos hacer de dos formas. Primero, simplificando o simplemente haciendo la multiplicación y luego de hacer la multiplicación, pues dividimos el resultado entre 18. Haciéndolo de las dos formas nos tiene que dar el mismo resultado. Cuando hacemos el resultado, pues entonces nos va a dar que cada mochila que tenemos que pagar por 30 mochilas, 150. ¿Listo? Entonces, eso sería un ejemplo claro de lo que es la regla de 3 simple directa. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a abrir la pizarra. Listo. Ya les voy a mostrar la pizarra. En este momento están viendo mi pizarra. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Muy bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo para poder explicar nuevamente otro ejemplo de inversa y empezar así como con los procedimientos que vamos a hacer hoy. Listo, voy a hacer un ejemplo. El ejemplo va a ser si 5 kilos de carne cuestan 150,000 pesos. ¿Cuánto dinero costará 7 kilos? ¿Sí? Entonces vamos a hacer este ejemplo, que es un ejemplo de la vida cotidiana. De igual forma, recuerden que siempre lo primero que tenemos que hacer es leer el problema y sacar las magnitudes que estamos estudiando. ¿Cuáles serían las magnitudes en este caso? Los kilos y el precio. El precio de la Muy bien. Entonces, los kilos van a ser nuestra magnitud y el precio que yo debo pagar. Entonces, ya definí mis dos magnitudes. Ahora lo que voy a hacer es ubicar los números en cada columna que me corresponde. Entonces me están diciendo que 5 kilos, entonces pongo el 5 debajo de kilos, me cuestan 150,000. Entonces el 150,000 lo voy a poner debajo del precio.
¿Cuánto dinero? Entonces, el dinero quiere decir que es la incógnita. Me costarán 7 kilos. Entonces, yo ya tengo, digamos que ubicado mis magnitudes y los números que hacen parte del problema. Ahora, puedo decir qué tipo de regla de 3 sería en este caso. ¿Es directamente proporcional o inversamente proporcional? Directa. Directa, ¿cierto? Porque obviamente a mayor cantidad de kilos que yo compre, pues debo pagar más dinero. Entonces, por ese motivo, entonces es directa. Entonces, como es directa, ¿cómo hacemos las operaciones? Las hacemos de esta forma. Entonces, la situación corresponde a una proporción directa. Entonces, ¿yo cómo puedo expresar eso? Entonces, yo necesito hallar cuánto tengo que pagar. Entonces, simplemente lo que hago es que X va a ser igual a ¿qué? Voy a multiplicar entonces las diagonales, que serían en este caso los medios. ¿Cuáles serían entonces lo que tengo que multiplicar? 7 por 150. Muy bien, entonces 7 Por por 150. Dividido 150.000. Y todo eso va a estar dividido entre 5. ¿Listo? Entonces, al momento de hacer esa operación, ¿sí? Hago la multiplicación, luego hago la división y ya me va a dar cuánto tengo que pagar por 7 kilos de carne. Entonces, voy a hacer la multiplicación. Entonces, 150.000 por 7. Recordemos que cuando estemos en estas pruebas no vamos a tener uso de calculadoras. Entonces, nos toca hacer las operaciones a un ladito, ¿sí? Entonces, es muy importante no olvidarnos de las operaciones básicas porque lo vamos a necesitar. Por 7. Entonces, 7 por 0, todo número multiplicado por 0 me da 0. Entonces, 7 por 0, 0. 7 por 0, 0. 7 por 0, 0. 7 por 0, 0. 7 por 5, 35. Llevo 3. Y 7 por 1, 7. Y 3 que llevo, 10. Entonces, esto me da 1.050.000 pesos. ¿Listo? Ahora, ¿qué tengo que hacer con el resultado de la multiplicación? Dividirlo por 5. Muy bien, entonces lo voy a dividir por 5. Entonces voy a hacer de una vez la división acá. Y ahí de una vez estamos repasando operaciones básicas. Recordemos que, bueno, para poder hacer las divisiones, el número que cojamos de la parte izquierda tiene que ser mayor o igual al número por el que estamos dividiendo.
El 1 en este caso, pues es menor que el 5, entonces no nos sirve. Por tal motivo tenemos que coger el 10, ¿cierto? Entonces, vamos a buscar qué número de la tabla del 5 me da 10 o se me acerca a 10. 2. Muy bien, entonces 2 por 5, 10, a 10, 0. Bajo el 5. ¿Qué número de la tabla del 5 me da 5? 1. Sería 1, muy bien. 1 por 5, 5, a 5, 0. Y entonces ahí vamos a ver que bajo el 0, 0, 0, bajo el otro 0, 0, 0, bajo el otro 0, 0, 0, y bajo el último 0, donde me va a dar que, ¿cuánto tengo que pagar por 7 kilos? 210.000. 210.000 pesos. Entonces, la respuesta a mi problema y la incógnita ya queda entonces lista, donde yo voy a poder decir que respuesta. Debo pagar por 7 kilos de carne un precio de 210.000. Y ahí ya entonces terminaríamos nuestro problema. ¿Qué otro podríamos hacer? Simplemente, no importa, pues ustedes aquí, en este caso, podrían haber primero hecho la división de 150.000 entre 5 y lo que les diera eso lo multiplicaban por 7 y también les tiene que dar lo mismo. Ya es opción de ustedes cómo quieren hacer las operaciones en el orden que ustedes quieran, respetando obviamente el orden y pues el procedimiento como tal. Pero pues haciéndolo de cualquier forma les va a dar el mismo resultado. ¿Quedó claro la parte de regla de 3 simple directa? Sí, señora, profe, gracias. Ok. Listo, muy bien. Entonces voy a dejar de presentar esto y voy entonces a explicar nuevamente un ejemplo de lo que es la regla de 3 simple inversa. Listo, entonces habíamos visto la clase pasada, ¿cierto? Y ahorita en el video, de cuándo estamos hablando de reglas de 3 simples inversas, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un problema que es una regla de 3 simple inversa. Vamos, ¿será que alguno de ustedes me puede ayudar a leer esta situación que está aquí, el número 5? Sí, señora. Nivel Listo, vale, intermedio. muchas gracias. Dice nivel intermedio. Sí. Si 15 obreros hacen una obra en 20 días, ¿en cuántos días realizarán la misma obra 5 obreros? ¿Y la Listo, muy resolución bien. también? Sí, por favor. Resolución. Magnitudes, obreros y días. El esquema será obreros 15 y 5 y días 20 y pues la incógnita que es la pregunta que nos están haciendo.
Listo, muy bien, muchísimas gracias. Entonces aquí, como nos estaba diciendo la compañera, ¿cierto? Tenemos un problema en el cual siempre lo que tenemos que hacer es leer la situación y sacar las variables. En este caso, pues, ¿cuáles serían las magnitudes? Cantidad de obreros y cantidad de días. Nos están diciendo que 15 obreros hacen una obra en 20 días. Entonces, ubicamos el 15 debajo de obreros y ubicamos el 20 debajo de días. Ahora vamos a leer la pregunta. ¿En cuántos días realizarán la misma obra 5 obreros? Entonces, nos están dando la cantidad de obreros. Entonces, en este caso serían 5, lo ponemos debajo de obreros, y nuestra incógnita sería el número de días que se demorarían en realizar la obra completa. Al momento de hacerlo, entonces, como es una regla de 3, ¿sí?, inversa, recordemos que se hace de forma lineal. Entonces, como se hace de forma lineal, X va a ser igual a la multiplicación entre 15 por 20 y lo que me dé esa multiplicación dividido 5. Al momento de hacer las operaciones me va a dar que la respuesta me es 60 días. Entonces quiere decir que si en una obra contratan 5 obreros, pues se van a demorar 60 días en terminarla. Y obviamente pues tiene sentido porque pues a menor cantidad de obreros, pues más días se van a tardar. ¿Listo? Entonces digamos que ese es un ejemplo claro de lo que es una regla de 3 simple inversa. Entonces, aquí vamos entonces a hacer otro ejemplo numérico en la pizarra de regla de 3 simple inversa, porque ya va a llegar el momento en el que ustedes van a tener que hacer algunos ejercicios solitos y la idea es que tengan esto ya claro. Me acuerdo de las obras de Bogotá. Listo. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de regla de 3 simple inversa. Bueno, un automóvil que viaja a una velocidad de 35 metros por segundo recorre una distancia de 125 metros. ¿Cuánta distancia recorrería el mismo automóvil si su velocidad recorre una distancia de 125 metros? No, ahí lo estoy haciendo como una regla de 3 directa. Vamos a hacer otro ejemplo. Una empresa contrata
50 empleados para realizar un trabajo en un plazo máximo de 8 días. Y necesitan, si quieren terminar el trabajo en 7 días, ¿cuántos empleados necesitan contratar? Entonces vamos a solucionar esta situación. Entonces, ¿cuáles serían nuestras magnitudes en este caso? Empleados y días. Empleados y días. Muy bien. Entonces, voy a poner los números debajo de cada una de las magnitudes que les corresponden. Entonces, una empresa contrata 50 empleados, entonces pongo el 50 debajo de empleados. Para realizar un trabajo máximo 8 días, entonces voy a poner 8 días debajo de días. Si quieren terminar el trabajo en 7 días, ¿cuántos empleados necesitan contratar? Entonces, aquí voy a poner la incógnita debajo de los empleados y 7 días acá. Listo, entonces. Como yo necesito más empleados y son menos días, entonces yo puedo decir que mi regla de 3 es inversamente proporcional. Entonces, como es inversamente proporcional, ¿cómo la soluciono? Pues ya habíamos visto que se soluciona de forma lineal. Entonces quiere decir que X va a ser igual a ¿qué? 5 por 8 sobre 7. Muy bien, 50 por 8. Y lo que me dé esto lo tengo que dividir entre 7. Muy bien, entonces ya tengo mis operaciones claras. Ahora lo que necesito hacer es hacer las operaciones, ¿cierto? Entonces, volvemos lo mismo. Recordemos que no vamos a tener uso de calculadora, entonces nos toca hacer las operaciones en un ladito o a mano. Entonces, vamos a empezar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que voy a multiplicar 50 por 8. Entonces, 8 por 0, 0. Y 8 por 5, 40. Entonces me va a dar que X es igual a 400 dividido 7. ¿Listo? Entonces, ahora necesito hacer esta división. Entonces voy a hacer la división aquí en la otra página. Entonces 400 dividido 7. Entonces recordemos que el número que cojamos de la izquierda tiene que ser igual o mayor al número por el cual estamos dividiendo. Como 4 es menor, entonces no nos sirve y cogemos el 40. Ahora, ¿qué número de la tabla del 7 se me acerca a 40, pero no lo pasa? 5.
Muy bien, 5. Entonces, 5 por 7, 35. Al hacer la resta me da 5 y bajo el 0. ¿Qué número de la tabla del 7 se me acerca a 50 pero no lo pasa? Siete. 7. Muy bien. 7. Y 7 por 7, 49. Me va a dar 1. Entonces, aquí, ¿qué vamos a anotar? Vamos a anotar que nos va a dar un número decimal, ¿cierto? Entonces, recordemos que igual forma lo podemos hacer, ¿cierto? El 1, pues es menor que el 7, entonces en este caso, pues no lo podríamos hacer. Entonces, lo que hacemos es que ponemos una coma y agregamos un 0. ¿Qué número de la tabla del 7 se me acerca a 10? 1. 1. ¿Cierto? Y aquí ya me va a empezar a dar. Y yo voy a anotar ¿qué? Yo voy a anotar que me van a seguir dando decimales, ¿cierto? Porque mire que aquí voy a seguir y va a dar un número decimal. Pero entonces, ¿qué puedo concluir? Que alrededor de 57 personas debe de contratar la empresa para poder terminar la obra en 7 días. ¿Listo? Entonces, respuesta. Se necesitan alrededor de 57 personas para terminar en 7 días. ¿Listo? Entonces, ahí ya con este tipo de ejercicios también estamos repasando lo que son operaciones básicas, porque recuerden que los números decimales, todo eso ustedes también lo van a observar en esas pruebas. Entonces, es necesario que también sepan volver como recordar cómo hacer una división. ¿Listo? ¿Quedó claro esta parte? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Muy bien. Entonces, Mi vamos profe, a... qué pena. Es que quisiera Dime, Caro. pedirte un favor. Mira, es que tú hiciste hace un momento, ibas a hacer un ejercicio de un automóvil y yo recuerdo mucho que en los exámenes siempre ponen un ejercicio muy parecido. Quisiera pedirte si es posible que lo pudiéramos resolver porque sí me gustaría saber cómo hacerlo. Sí, claro que sí, Caro. Vamos a hacer un ejercicio de velocidad. ¿Listo? Tan bella, gracias, profe. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. En este momento les voy a compartir la pantalla. Vamos a hacer un ejercicio en este momento individual, donde la idea es que ustedes intenten resolver 3 ejercicios que ya les voy a mostrar y de igual forma pues yo les voy a explicar, les voy a dar un tiempo para que lo hagan y luego les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. O sea, cuál es el procedimiento correcto. Entonces, ya ustedes deben de, digamos, escoger, deben de hacer el paso a paso teniendo en cuenta lo que ya hemos visto. Es decir, leen el problema, sacan las magnitudes y deciden si es directa o inversamente proporcional. ¿Listo? Entonces, yo creo que con esto, con estos ejercicios que vamos a hacer ahorita, igual si tienen dudas también pueden preguntarlas, ya terminaríamos la parte de regla de 3 simple y ya empezaríamos a explicar la regla de 3 compuesta. Pero para poder empezar la regla de 3 compuesta, necesito que para todos esté claro esta parte. ¿Listo? Entonces,
Les estoy proyectando en este momento mi pantalla, donde les voy a poner estos dos primeros ejercicios que están aquí, y necesito entonces que los escriban y los intenten solucionar cada uno en su casa. Les voy a dar 5 minutos para que lo hagan y ya después ahorita entonces lo hacemos entre todos. ¿Les parece? Señora. Amplía la Listo, pantalla, por favor. entonces, ¿ya están viendo mi pantalla? Gracias. Listo, con gusto.
Listo. ¿Cómo vamos con esos ejercicios? Profe, el primer ejercicio es una regla de inversa directamente proporcional y el segundo es una regla una regla de tres inversa, ¿cierto? Listo, bueno, vamos a mirar. Entonces, el primero dice, una bomba eleva 180 litros de agua en 6 minutos. ¿Cuántos litros elevará en 1 hora y 15 minutos? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertir esa hora y 15 minutos a minutos, ¿cierto? Entonces, 1 hora, ¿cuántos minutos tiene? 60. 60. Y a esos 60 le sumas los 15 minutos. Entonces, 60 más 15 da... 75 minutos. Exacto, muy bien. Entonces, en este caso, 35. ¿cuál dijiste que era? Era directamente proporcional. Exacto, muy bien, directamente proporcional. Y la segunda, entonces me dice que una polea de 60 centímetros de diámetro da 180 revoluciones por minuto. Otra de 40 centímetros de diámetro, ¿cuántas revoluciones por minuto dará? Entonces, digamos que ese ejercicio que tenemos ahí va a ser, en este caso, una regla de 3 inversa. Entonces, el ejercicio 9 es directo y el ejercicio 10 es inverso. Profe, voy a decirte lo que yo hice con bueno, en el primer ejercicio, el resultado que a mí me dio es de 2.250 litros de agua Ok, eleva en 1 hora y 15 minutos. Y en el segundo, que no estoy listo. muy segura que sí lo hice bien, yo multipliqué 60 por 180 y luego lo Ajá. dividí en 40 Sí. y ¿Y me cuánto da te dio? 270 revoluciones por minuto. ¿Será que lo hice mal? No, está bien ¿Sí? hecho. Sí. Ok, gracias. Igual forma vamos a darle entonces, vamos a ver cómo van el resto. 2 minuticos más para que lo intenten hacer. De igual forma yo lo voy a hacer paso a paso para que todos sepamos cómo solucionarlo. Pero muy bien, son las respuestas correctas.
Listo, entonces vamos a irlo solucionando, ¿listo? No importa si se equivocan, la idea es que lo intenten hacer, ¿sí? El hecho es que a medida que vamos estudiando y vamos intentándolo, ya se nos va a quedar como claro esas dudas que de pronto tenemos acerca de los problemas. Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla y voy entonces a abrir la pizarra para poder compartírselas a ustedes. Listo, entonces vamos ahí sí necesito que ustedes me ayuden dándome la información de los problemas. Entonces, aquí voy a tener el problema 1. Problema 9. Problema 9. Listo, muy bien. ¿Qué dice el problema 9? Una bomba eleva 180 litros de agua en 6 minutos. Listo, entonces tengo que determinar mis dos magnitudes, que en este caso serían litros y Minutos. minutos. Muy bien. Entonces me están diciendo que ¿cuántos litros eleva? 180. 180 litros. ¿En cuántos minutos? 6. 6. Listo, muy bien. Y luego, Nos preguntan cuántos litros se elevará en 1 hora y 15 minutos. entonces, lo primero, ¿cierto? Entonces, 1 hora y 15 minutos. Entonces, para todos los que están aquí, ¿cierto? Recordemos que si estamos hablando en minutos, tenemos que convertir todo a las mismas unidades. Entonces, como les decía ahorita, pues nosotros sabemos que 1 hora tiene 60 minutos. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es sumar 60 más 15 y al momento de sumar, pues entonces me va a dar 75 minutos. ¿Listo? Entonces, yo ya tengo organizado las dos magnitudes y tengo organizados los números del problema. ¿Listo? Entonces, aquí yo me puedo dar cuenta, pues que si es más tiempo, entonces, pues voy a tener que elevar muchos más litros de agua. Entonces, por lo tanto, como al aumentar el tiempo, también aumentan los litros, entonces estamos hablando de un problema directamente proporcional. Entonces, como es un problema directamente proporcional, entonces la situación corresponde a una regla de 3 simple, directa. Entonces, vamos a hallar a la X. Entonces, si es directa, entonces, ¿cómo tiene que ser la operación? En diagonal, ¿cierto? Entonces, sería 180 por 75 y lo que me dé lo divido entre 6. Entonces sería 180 por 75 y lo que me dé esa división, esa multiplicación, lo divido entre 6.
¿Así lo han hecho todos hasta el momento? Sí, señora. Sí, señora. Listo, muy bien. Entonces, recordemos que nosotros no tenemos calculadora. Eso es algo muy importante que lo tengan en cuenta, porque ahorita esta multiplicación es por 2 cifras. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la multiplicación. Entonces me va a quedar 180 por 75. Entonces 5 por 0, 0. 5 por 8, 40. Llevo 4. 5 por 1, 5. Y 4 que llevo, 9. Ahora ya multipliqué por el 5, ahora multiplico por el 7. Recuerden que siempre dejamos un espacio a la derecha, entonces corremos un espacio a la izquierda. 7 por 0, 0. 7 por 8, 56. Llevo 5. Y 7 por 1, 7. Y 5, 12. Ya después de que multiplico, entonces lo que hago es sumar. Entonces 0, 0 más 0, 0, 9 más 6, 15, llevo 1, 1 más 2, 3 y 1. Entonces me va a dar 13.500. Ahora, ese 13.500, ¿qué tengo que hacer? Dividirlo en 6. Dividirlo en 6. Entonces voy a pasar para acá. Entonces 13.500 lo voy a dividir entre 6. Entonces, el 1 es menor que el 6, entonces no me sirve, entonces tomo el 13. ¿Qué número de la tabla del 6 se me acerca a 13, pero no me lo pasa? 2. Muy bien, 2. 2 por 6, 12. Entonces, 13 menos 12, 1. Y bajo el 5. ¿Qué número de la tabla del 6 se me acerca a 15, pero no me lo pasa? El 2. El 2. 2 por 6, 12. 15 menos 12, 3. Bajo el 0. ¿Qué número de la tabla del 6 me da 30? 5. 5, muy bien. 5 por 6, 30. Y 30 menos 30, 0. Bajo el 0. Y pues en este caso me daría 0 y 0. Entonces yo ya tengo la respuesta. Entonces me dio que en 1 hora y 15 minutos elevo 2.250 litros de agua. Listo, entonces, respuesta. En 1 hora y 15 minutos elevo 2.250 litros de agua. Y ahí ya entonces damos por terminado nuestro problema. ¿Quedó claro cómo es el procedimiento? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Perfecto. Entonces ahora vamos a hacer el segundo problema, o sea, el problema 10.
Entonces vamos a hacer el problema 10. ¿Y qué me dice el problema 10? Una polea de 60 centímetros de diámetro da 180 revoluciones por minuto. Entonces, las magnitudes que estamos trabajando. Entonces, diámetro y revoluciones por minuto. Entonces, ¿cuánto es el diámetro? 60. Entonces, 60. ¿Y cuántas revoluciones por minuto? 180. Listo. Continúa, por favor. Otra de 40 centímetros de diámetro, ¿cuántas revoluciones por minuto dará? Listo, muy bien. Entonces, este problema hace parte de una proporción inversamente, una proporción inversa, ¿sí? Porque a mayor diámetro, pues, digamos que a menor diámetro, mayores revoluciones por minuto va a dar. ¿Listo? Entonces, este problema hace parte de una proporción inversa. Entonces, la situación corresponde a una proporción o a una regla de 3 simple inversa. ¿Listo? Entonces, como es una regla de 3 simple inversa, entonces recordemos que las operaciones se hacen lineales. ¿Sí? Bueno, más recto que yo, porque es que me quedó feo. Así. Entonces, voy a hallar entonces la incógnita, que en este caso es las revoluciones por minuto. Entonces, X es igual a 60 por 180. Y lo que me dé esa multiplicación, entonces lo tengo que dividir entre 40. Entonces, por ejemplo, aquí podemos hacer, digamos que un cálculo más fácil. Podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer las dos multiplicaciones, la multiplicación y luego la división, o primero simplificar dos de estos factores. ¿Qué quiere decir eso? Todos estos números son números pares, ¿cierto? Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Si yo le saco la mitad a 180, ¿cuánto me da? 90. 90. ¿Y la mitad de 40? 20. 20. Muy bien. Ahora, puedo 20 seguir vale. simplificando. ¿Cuál es la mitad de 90? 45. 45. ¿Y la mitad de 20? 10. 10. Muy bien. Pero aquí yo puedo seguir simplificando porque tienen quinta, ¿no? Entonces, quinta de 45. 7. No. Número multiplicado por 5 9, me da 9. 45. 9. 9. Muy bien. Y quinta de 10. 2. 2. Muy bien. Entonces, miren que yo así lo puedo hacer más fácil y digamos que empiezo a simplificar esas operaciones que pueden ser un poquito más complicadas de hacer. Entonces, esta X me quedó 60 por 9 dividido. Es que puedes seguir simplificando. Mitad de 2, Ajá. 1 y de 60, Puedo 30. simplificar 60
y el 2, ¿cierto? Entonces yo puedo simplificar. El 60 y el 2 son números pares. Entonces, mitad de 60, 30. 30. muy bien. Y mitad de 2, 1. 1. Entonces, me va a quedar a la final que me va a quedar que X es igual a 30 por 9. 270. por 9, ¿sí? Entonces, mire que es mucho más fácil hacer esta operación que hacer todas estas operaciones con números más grandes, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese caso me va a dar que X es igual a 30 por 9, 270. Quiere decir que con el diámetro de 40 centímetros, entonces va a ser 270 revoluciones por minuto. Minuto. ¿Listo? Entonces, respuesta. Si el diámetro es de 40 centímetros, entonces hará 270 revoluciones por minuto. Y ahí ya entonces queda solucionado nuestro problema. Entonces, como les digo, ustedes ya deciden cómo es la forma en la que quieren operar. Sin embargo, pues para mí, en lo personal, pienso que lo más fácil es simplificar lo que más se pueda y ya después hacer como la operación final. Pero pues hay personas que primero multiplican y luego dividen y hacen la operación en orden y pues también está bien. Lo que pasa es que ustedes también saben que tienen que aprender a optimizar el tiempo. Entonces, entre más sencillas sean las operaciones que yo tengo que hacer, pues más tiempo voy a ganar, ¿cierto? Yo creo que entonces ya con esto quedó claro cómo es el proceso de regla de 3 simple directa y regla de 3 simple inversa, ¿cierto? Sí. Listo, entonces, ¿alguna pregunta de los que están aquí presentes? ¿O todo ya está claro? Sí, está claro. Listo, entonces vamos a la clase pasada empecé a explicar un poquito de regla compuesta, pero pues necesitaba primero volver a aclararles todo el tema de regla de 3 simple, porque la regla de 3 compuesta sí es un poquito más compleja y de mucha más atención. Porque recordemos que la regla de 3 simple compuesta pues ya tiene varias variables, no solamente vamos a tener 2 magnitudes, sino que vamos a tener ya más de 3 magnitudes. Entonces, digamos que ahí ya se empieza a poner un poquito más compleja la situación. Denme un momento, yo vuelvo a ingresar a la plataforma. Listo, entonces voy a empezar a explicarles un poquito qué es la regla de 3 compuesta y les voy a poner un pequeño video para que se puedan ilustrar mejor. Bueno, en este momento
¿qué es la regla de 3 compuesta? ¿Sí? Es una operación matemática que se utiliza cuando en el problema participan más de 2 magnitudes. Eso quiere decir que ya no vamos a trabajar solamente con tiempo y obreros, sino que ya vamos a tener una magnitud más o varias magnitudes más. La clase pasada yo les hice un ejemplo un poquito más largo, pero no nos vamos a complicar tanto. Vamos a empezar con 3 magnitudes nomás para que no nos enredemos. ¿Listo? Entonces aquí hay un ejemplo en donde podemos observar que vamos a encontrar 3 magnitudes diferentes. En este caso vamos a tener obreros, días y muros. ¿Listo? Entonces, alguien que por favor me pueda leer este problemita que está aquí. Desde donde empieza ejemplo aplicativo. Dice, si 4 obreros realizan en 15 días un muro de 20 metros, ¿cuántos días necesitarán 20 obreros para realizar un muro de 40 metros? Listo, muy bien, muchas gracias. Entonces, miren que aquí ya vamos a tener 3 magnitudes, ¿cierto? Obreros, días y muro. Entonces, yo hago lo mismo que estaba haciendo ahorita. Pongo las 3 magnitudes. Entonces, voy a poner obreros, días y muro. ¿Listo? Entonces, ya tengo mis 3 magnitudes. Ahora, entonces, voy a empezar a ubicar los números respecto a cada magnitud. Entonces, dice 4 obreros. Entonces, el 4 lo pongo debajo de obreros. Realizan en 15 días, entonces este 15 lo pongo debajo de días. Un muro de 20 metros, entonces el 20 lo pongo debajo de muro. Ahora llega la pregunta, ¿cuántos días? Entonces voy a poner la X debajo de días. Necesitarán 20 obreros, pongo el 20 debajo de obreros, para realizar un muro de 40 metros. Entonces pongo 40 debajo del muro. Entonces ahí es donde yo necesito que ustedes vuelvan otra vez a recordar qué fue lo que vimos ahorita, donde estábamos hablando de regla de la simple directa y regla de la simple inversa. Entonces yo aquí puedo notar que, por ejemplo, a mayor cantidad de obreros, pues menos días me voy a demorar en hacer una obra. Entonces, digamos que estas 2 magnitudes son inversamente proporcionales. Pero, ¿qué voy a notar? Que a más días, ¿cierto? Pues voy a poder hacer un muro de mayor tamaño. Entonces, días y muro no son inversamente proporcionales, sino que son directamente proporcionales. Entonces, ya tenemos el esquema, tenemos los números. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y aquí vamos a tener como la explicación que tenemos que hacer. Tenemos que multiplicar, siempre multiplicamos. Si estas 2 son inversamente proporcionales, entonces se multiplican lineal. Pero como estas 2 son directamente proporcionales, se multiplican diagonal. Entonces, ¿cómo voy a hallar yo la X? Muy sencillo. Simplemente voy a multiplicar. Obreros y días son inversamente proporcionales, entonces multiplico 4 por 15. 4 por 15. Pero días y muro son inversamente, directamente proporcionales, entonces multiplico por 40. Entonces, ¿cómo voy a hallar la X? Multiplico 4 por 15 por 40 y lo divido en la multiplicación de los 2 números restantes. ¿Cuál sería? 20 por 20. Entonces ahí ya me va a dar ese
Lo que hago, que es la operación más sencilla, es simplificar. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en una regla de las compuestas? Leer el problema, sacar las magnitudes, mirar qué relación tienen las magnitudes entre sí, es decir, si son inversamente proporcionales o si son directamente proporcionales. Cuando ya tenemos este diagrama, ya podemos saber cómo tenemos que operar. ¿Listo? Yo sé que por ahora va a ser un poquito confuso, pero en la próxima clase, en lo que queda de estas, les voy a explicar regla de tres respuestas. Y en la próxima clase nos vamos a enfocar solo en la regla de las respuestas. Porque ya se supone que la regla de tres simple ya nos quedó clara. ¿Listo? Entonces, desde un momento, les comparto un pequeño video. Me dices por favor si escuchan el audio. Sí, señora. Listo, perfecto. Resolveremos el primer ejemplo de regla de tres compuesta. Y el ejercicio que vamos a resolver es el siguiente: 9 gramos abiertos durante 40 horas al consumir unos 2 litros de agua. La pregunta es cuántos litros consumen 15 grifos durante 9 horas. El primer paso para resolver una regla de tres, no importa si es directa, inversa o compuesta, siempre es encontrar las variables que nos tiene el ejercicio. Las variables siempre van a estar aquí. Entonces es muy fácil identificarlas. Siempre vamos a leer aquí 9 grifos. ¿De qué me están hablando? De este 9, de el número de grifos. Entonces la primera variable son los grifos o el número de grifos. Podemos colocar. Esa es la primera variable. Estamos leyendo abierto durante 40 horas. ¿40 qué? Horas. O sea que esta es la segunda variable. Entonces seguimos horas y seguimos leyendo. Han consumido 200 litros. O sea que esa es la tercera variable. Siguiente paso, pues colocar los números que corresponden a cada una de las variables. Primero con el planteamiento, entonces dice 9 grifos, donde coloco el 9 en litros por horas o los grifos, obviamente. Será 9 grifos abiertos durante 40 horas. Este 40 lo coloco en el número de horas. Han consumido 200 litros. Entonces, donde coloco el 200, aquí en el número de litros. Una vez que haya puesto eso, el siguiente paso es colocar los valores que se me dan ahora en la pregunta. Entonces, empezamos a hacer la pregunta. ¿Cuántos litros? ¿Cuál es la pregunta que me están haciendo? ¿Cuántos litros? Acordémonos que la pregunta generalmente es una X, aunque no importa la letra que probablemente sea X. ¿Cuántos litros? ¿Dónde coloco la X? ¿En los litros? ¿En las horas? ¿O en los litros? Obviamente. En los litros consumen 15 grifos. ¿Dónde coloco este número 15? ¿En los litros o en las horas? En este caso será en los grifos. Y seguimos leyendo durante 9 horas. Colocamos el 9, pues así debajo de las horas. Dos variables, dos números, y dos números con un número de siguiente paso es mirar si las variables se relacionan directa o inversamente. Yo tengo un método, es importante que algunos es directa y es inversa cuando la una aumenta y la otra
disminuye. O sea, son directas si las dos aumentan o si las dos disminuyen también. Y son inversas si la una aumenta y la otra disminuye o si la disminuye y la otra aumenta. O sea, si los signos no están iguales, son variables directas. Si los signos no diferentes, son variables inversas. Siempre las variables las vamos a comparar a todas con la variable que tenga la letra, o sea, que tenga la fórmula. En este caso, voy a colocar aquí el nombre para hacer la pregunta. ¿Sí? Y voy a comparar los glúteos con los glúteos y también voy a comparar los glúteos con las fascias. Entonces, la pregunta es, ¿será que si yo necesito más glúteos, tengo que abrir más glúteos? ¿O será que si yo necesito más glúteos, tengo que abrir menos glúteos? La respuesta sería, pues obviamente, si yo quiero que salgan más glúteos de agua, necesito abrir más glúteos. No importa cuánto, pero tengo que abrir más para alcanzar más glúteos. Ahora, ya comparamos los glúteos con los glúteos. Ahora vamos a comparar los glúteos con las fuerzas. Como ya tengo más es lo que la pregunta es, ¿será que yo quiero tener más glúteos de agua? ¿Necesito más horas? ¿O necesito menos horas? ¿Será que menos horas salen las glúteos? ¿O en más horas salen las glúteos? La respuesta sería también más horas. Porque entre más horas ya pues van a ser más litros de agua. Como este es el primer ejemplo, estas variables de todas las listas, pero luego puede ser los siguientes ejemplos, vamos a ver para relacionar todas las diversas cosas en este video. Entonces, los valores no son iguales, es que esta como tiene más y este la tiene más, entonces se relacionan directamente. Y como aquí está más y aquí está más, entonces esas también se relacionan directamente. Entonces, en este caso, estas dos variables se relacionan directamente con la variable de la pregunta. Siguiente paso es la declaración. Recordemos como son directas, queda todo igual, pero si llegara a haber alguna inversa, toca obviar por eso se llama inversa, es que tocaría en el medio y la persona. Como lo vuelvo aquí, yo podría decir que son canciones 9, 15, 40 sobre 9 y 200 sobre por eso digo, como son directas, cuando se relacionan inversas, las cambian. Siguiente paso de declaración, siempre primero o generalmente primero se escribe la variable que tiene la letra, entonces escribo los 200 sobre X. Si vamos a hacer como fracciones y todas las variables aquí son 2, pero no importa, son 3, 4, son todas las variables se escribe la igual que se escribe la variable de la pregunta y escribimos el igual y aquí vamos a hacer todas las variables. Entonces ahora como somos siempre todo de igual, entonces estoy diciendo eso de 15 y las grandes estas están iguales sobre 9. Entonces ya tenemos nuestra ecuación, ya podemos resolverla. Obviamente hay varias pasos diferentes que hacer. Yo no puedo dar una aplicación. La recomendación es que la aplicación siempre lo mejor es que lo simplifica. Y algo que me parece puedo simplificar cualquiera de los números de arriba con cualquiera de los números de abajo. Puedo simplificar este 9 con 15, con 9, por este con cualquiera de abajo. No puede simplificar los de arriba. Ni los de abajo tienen que ser uno de arriba con uno de abajo. Entonces, aquí me queda más sencillo que me entienden. Aquí hay el 9 y hay el 9 y ya cuando números iguales siempre que sean uno de arriba y uno de abajo seguimos implantando. Miremos cuál ya la quinta se le puede sacar en quinta, entonces voy a sacar la quinta de 40 y quinta de 15, 3. Ya no se puede seguir simplificando. Entonces obviamente voy a hacer pasos después voy a hacer algunos. Siguiente paso voy a decir lo que quedó sin tachar, después puede ser cargar, entonces que me quedó 200 sobre X, es igual, que me quedó nada, como más 1 por 8 sobre 3 sobre 1 que es 3. Y ahora vamos a explicar la
variable en el puesto de trabajo siempre el siguiente paso va a ser extra dividiendo lo que pasa por multiplicar y el extra dividiendo vamos a multiplicar. Entonces me quedaría 200 por 3 por acá igual a 8 por x. Y el último paso es descargar la regla x, en este caso de 8 multiplicando lo vamos a dividir, entonces quedaría 200 por 3. Pues ya hubiera podido multiplicarlo, dividirlo en 8, igual a x. Y lo último que hace es la operación que podemos simplificar o podemos multiplicarlo y dividir. La regla de convergencia sería que pues siempre es más simple que las prácticas son más fáciles, aunque después de simplificar pues las operaciones de la división, acordémonos con el hecho de simplificar con colateral, en este caso por el no porque no se nos da, pero bueno. Aquí podemos quitar mitad de 200, 100, y mitad de 8, 4. Podemos volver a mitad de 100, 50, mitad de 4, 2. Y volver a ver esa mitad de 50, 25, mitad de 2, 1. Ya no voy a sacar más. Entonces quedó 25 por 3 dividido en 1. Voy a hacer la operación 25 por 3 es 75. Y 75 dividido en 1 es 75 igual a x. Obviamente, la respuesta, en este caso, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuántos litros? Entonces, 75 litros. Como que para finalizar, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Entonces, les doy los datos. La pregunta es 9,4 litros, pero son 2 litros, dura 6 horas. Ustedes pueden hacer y la respuesta va a ser 2, 1, 1. En este caso, pues voy a simplificar todo. Se puede simplificar todo. Era uno, lo coloco con rojo para que no hay necesidad de colocarlo, pero para que si vamos a hacer este caso haría 1 por 200, igual. Así por x, el 50 dividido en 5 da 40. La respuesta sería 40 litros. Bueno, amigos, espero que les haya dado la clase. Y listo, entonces hay que usar listo, qué pena, como les parece, me va a el computador y no tengo ningún modem para conectarlo cerca. Bueno, realmente el video fue muy explicativo de qué es la regla de la descompuesta, además de lo que les estaba explicando ahorita. Yo creo que de pronto es un poco complejo, digamos, sin intentar hacer ejercicios, porque la próxima clase nos vamos a enfocar a hacer ejercicios de esta índole. Entonces vamos a trabajar problemas en los cuales vamos a tener tres o más magnitudes. ¿Listo? Entonces no sé si tienen alguna duda respecto a lo que acabamos de explicar y al video que acabé de mostrar. Pues yo creo que mis compañeros que yo pienso que cuando ya estamos ejemplos nosotros mismos, entonces ya como que empieza o a hacerse más bonito o a dejar dudas. Porque ya no se va igual clase. Sí, claro que sí, y esa es la idea. Por ejemplo, hoy ya llevamos 3 clases hablando sobre la regla de 3 simple, porque pues obviamente este tema nos tiene que quedar claro. ¿Por qué nos tiene que quedar claro la regla de 3 simple? Porque lo necesitamos utilizar en la regla de 3 compuesta.
Entonces, la regla de tres compuestos nos vamos a llevar la otra clase, las 2 horas explicando y haciendo ejercicios de la regla de tres compuesta. Como dices tú, vamos a intentar hacer, yo voy a explicar algunos ejemplos y ustedes en su casa también van a tener unos ejercicios para que lo intenten hacer. ¿Cómo van a aprender a identificar este tipo de problemas? Practicando, es la única forma que hay. Como decía en el video, lo más recomendable es intentar hacer las operaciones, o sea, dejar las operaciones lo más simple que puedan. Entonces, entre más puedan simplificar, va a ser mucho más fácil el procedimiento. Sí, ahí se ahorra tiempo, se ahorran también muchos pasos al momento de solucionar la situación que tengamos que dar de respuesta. ¿Listo? Entonces yo creo que pues no sé si tengamos alguna pregunta, creo que ha quedado claro cuál es la diferencia entre directa e inversa. Eso sí nos tiene que quedar ya claro el día de hoy. Recordemos que cuando yo hablo de una proporción directa, quiere decir que cuando una magnitud aumenta, la otra también aumenta. O si disminuye, la otra también disminuye. Y cuando estoy hablando de una proporción inversa, estoy hablando de que cuando uno aumenta, la otra disminuye, cuando una disminuye, la otra aumenta. Entonces, normalmente nos vamos a encontrar con situaciones en las cuales son de la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, a Carolina le quedó viendo el problema con velocidad, la próxima clase lo hacemos, para que no se quede con la duda de cómo hacer ese tipo de problemas, que también son muy utilizados en todo ámbito. Entonces, la idea es que ya quedemos claro con eso. Otra vez les recuerdo, por la plataforma que ustedes tienen, también hay videos de apoyo donde pueden volver a ver los videos que les he presentado. También hay algunos talleres o unas preguntas que ustedes también pueden contestar. Y la idea es que no solamente se queden con lo que trabajemos en esta clase, sino que desde su casa, en sus tiempos libres o en el momento que puedan hacer algunos ejercicios. En internet hay demasiados ejercicios, muchos ejemplos en los cuales se puede seguir, donde incluso está explicado el paso a paso. Y además, pues si tienen preguntas, si encuentran algo en internet que de pronto no entienden, pueden llegar con esas preguntas la próxima clase. O si ven un problema que les pareció muy difícil de hacer, lo podemos hacer en la clase. ¿Listo? Vale, muchas gracias. Muchísimo gusto. Pues en este momento yo creo que ya no alcanzaríamos a hacer como un ejercicio completo porque son un poquito largos los de regla de tres cuesta. Entonces no quisiera como hacerlo así rápido y que queden más dudas o enredarlos. Entonces yo creo que ya para la próxima clase empezaríamos con los ejercicios de regla de tres compuestas. ¿Listo? Muchísimas gracias. Dale, con muchísimo gusto. Y pues la idea es que si tienen dudas ya saben que pueden preguntar en cualquier momento. Muchas gracias. Listo, con muchísimo gusto, que estén muy bien. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias.